quiero que pongamos atención en algo que a mí, pasando por esta escritura, de alguna manera, hermanos, parece que la Biblia no pasa nunca de moda. Siempre parece que está tan viva y parece que la escribió esta mañana. Parece que es un libro que apenas salió del lugar donde se escriben, porque está moderno. Es un libro que se escribió hace miles de años, pero no ha pasado de moda. Los libros que son más o menos tan viejos como este ya no existen. Y aún otros más modernos de medicina o de otras ciencias ya son tan obsoletos, ya no tienen sentido. Pero este libro sigue siendo un libro nuevo, un libro que tiene una enseñanza para cada uno de nosotros. Y esto quiere decir que Dios lo escribió exactamente para ti y para mí, en el momento en el cual estamos viviendo, en la escena que nos ha tocado vivir. Por eso me llamó mucho la atención que una de las cosas que el Señor estaba diciendo a su pueblo es cómo se comportara con aquellas personas que de alguna u otra forma iban a tratar de apartarlos del camino de Dios. Y esto es a lo que está allí. El versículo 1, ahí en las pantallas, porque ahí se ve mejor, dice: cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, o sea, alguien que va a hacer, ¿qué, hermanos? Algo fuera de lo común. Versículo 2 dice: y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. O sea, aquí está una persona muy espectacular, que tiene poder para hacer milagros, para llamar la atención y aún predecir cosas, y aún se van a cumplir. Pero entonces, fíjense nada más, si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. El versículo 3, ¿cómo dice? No darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os ha ¿qué? Os está ¿qué? Fíjense nada más esto. Yo creo que nuestro México tiene mucho que aprender sobre estos versículos, porque hermanos, de alguna manera nos vamos tras cualquier persona que puede hacer alguna señal que nos parece buena, pero puede ser fatal. Esto usted lo tendrá que recibir o percibir de una manera muy espiritual, porque Dios permite que haya personas que engañan, pero Él lo permite con un fin de probarnos a nosotros, a ver qué fidelidad realmente tenemos a Dios. Hermanos, si decimos que Dios nos ha perdonado nuestros pecados y que Él solamente es nuestro Dios y que a Él le vamos a servir en esta vida, pero de repente aparece alguien que llama la atención nuestra con algún milagro, con algo así fuera de lo común, entonces hace que alguna gente se aparte de las cosas que él ya conoce que son de Dios. Eso es terrible. Tengamos cuidado con esto, porque Dios permite esto para que nuestra vida sea aprobada. Es lo que está diciendo ahí, que sea aprobada. Y yo creo que sí hay personas que hacen cosas tremendas. La última vez que fui a Roma, iba ahí con Yashua, Cindy, Michelle y mi esposa. Y hermanos, no sé si tú te acuerdas de Yashua, que estaba un señor en el aire. Yo nunca había visto un señor en el aire. Pero imagínense, sentado en el aire. Yo primera vez que veo a una persona sentada en el aire. Y otros turistas se metían por abajo de él y hacían todo. Y el señor estaba suspendido en el aire. ¿Qué significa eso? Que ese hombre estaba haciendo un prodigio. Estaba pidiendo dinero, estaba llamando la atención, pero ¿cuál era el fin, el propósito de todo ello? Era simplemente que las personas crean en lo espiritual, en lo invisible, pero sin sentido. Si este hombre hubiera dicho algo más, la gente lo hubiera seguido, lo hubiera percibido. Y hermanos, en nuestra cultura somos dados a adorar objetos, adorar cosas que están en algún lugar. Y yo recuerdo, tuve una experiencia cuando yo me hice creyente y era un joven, y pues hace ya muchos años, cuando México era otro México.
Era el México de Pedro Infante, de Pancho Villa, todos antiguos. Ese era mi México. Así es que la gente era muy diferente. Y yo recuerdo que mamá era una católica, pues de esas católicas. Yo también era católico, como todos nosotros. Pero mamá tuvo un hijo que nació con una lepra, con una especie de lepra, pues, que no podían sanarlo en ninguna parte. Lo llevaba con todos los médicos de aquellos tiempos y no había sanidad. Pero una familiar le dijo que había un señor milagroso que lo curaba y que estaba haciendo muchas señales así. Y cuando yo vine del seminario el primer año, mamá me estaba esperando para que yo fuera con ella a llevar a mi hermano. Mi hermano era un niño pequeño. Yo le dije, mamá, esto no es de Dios. Y me empezó a platicar los testimonios. Mira, vino un señor de Estados Unidos en su avión y venía, lo traen así en una parihuela ahí y sanó, se fue caminando y luego llegó otro. Bueno, me estuvo platicando de muchos milagros. Yo quiero llevar a mi hijo porque tú como no te duele, pues me empezó a dar ya por otro lado. Pues, y entonces yo pensé, bueno, pues si yo voy con mi mamá y ayudarle, pero yo no quiero tener nada en este asunto. Así es que consentí en llevarla, a ir con ella. Ya cuando llegamos ahí al lugar, era un lugar allá medio apartado, y ahí había mucha gente, o sea, y este señor curaba todas las enfermedades con agua, a todos le daba botellas de agua. Ya tenía unos acarreadores de agua que calentaban la agua y echaban unas hierbas ahí, todo era la misma agua para todos. Y no, pues mamá, ella iba a agarrar línea para que le sanaran ahí el chamaquito. Y yo no agarré línea, yo estuve allá lejos y yo estaba orando, yo en mi postura de cristiano. Y yo recuerdo, hermanos, que cuando va mi mamá con el señor finalmente, el señor le dice, ¿sabes qué? No puedo curar a este niño, porque uno de tus hijos no tiene fe en esto y tiene un espíritu más fuerte que el mío. Y mi mamá se vino y dijo, no quiso curarlo. Y ha sido por tu culpa, hasta me hizo la culpa a mí. No sé. Lo cierto es que yo le dije a mamá, mira mamá, yo creo que Dios tiene el poder para sanar. Y esa sanidad no es verdaderamente sanidad. Simplemente es un engaño. Toda la gente que está ahí está siendo engañada, su fe está siendo trocada, cambiada. ¿Por qué? Simplemente quieren sanidad, pero no saben de dónde proviene. Le dije, mamá, vamos a orar por el niño. Y mamá con enojo me dijo, ahí está, pues, ora por él. Y ahora recuerdo que oré por el niño, ya ahora sí como así medio, pues ya como a querer o no. Y le pedí, Señor, ten misericordia de este niño. Y hermano, el Señor lo sanó. Completamente lo sanó. Lo que quiero decirles, hermanos, es que sí existen personas que hacen prodigios y milagros. Pero ¿cuál es el fin de esos milagros? ¿Cuál es el fin de esos prodigios? Apartarnos de la fe de Dios. Apartarnos del camino de Dios. Si eso sucede, hermanos, entonces, si nos apartamos de eso, entonces estamos consintiendo con el mal. Dice ahí, Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda ¿qué? Siempre que lo inviten a usted a un lugar que no sea un lugar de Dios, para que le van a hacer algún milagro, alguna limpia, alguna cosa para que sea usted próspero, no vaya. No sabe dónde se está metiendo. Los espíritus malos están trabajando, engañando a la gente, y usted le está dando la espalda al Dios que ya conoce. Por eso dice ahí, hermanos, que Dios está probando. El 4, ¿cómo dice? Verso 4. Dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él ¿qué? Temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Es una versión viejita, por eso es el seguiréis y todo eso. El versículo 5. Ahora, ¿qué le va a pasar al que hace los milagros? Dice, a tal profeta o soñador de sueños, ¿qué? ¿Ha de ser qué? Por cuanto aconsejó, ¿qué? Rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de quién.
Ahora, ¿qué le iban a hacer a aquel señor profeta o aquel soñador o aquel hacedor de milagros? Matarlo. Fíjense nada, ¿por qué? Porque estuvo, ¿qué haciendo? Dice, aconsejó rebelión contra Dios. Yo he estado viendo todo eso y he estado un poco con pendiente. El versículo 6, ¿cómo dice? Si te incitare tu hermano, fíjense nada más, tu hermano de la casa, hijo de tu madre o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis. Versículo 7. De los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. 8. No consentirás con él, ni le ¿qué? Prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. 9. Sino que ¿qué? Lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle y después la mano de todo el pueblo. ¿Cómo ve usted eso? El 10 pues, porque hasta ahí le llevo hasta el 10. Dice, le apedrearás hasta que muera, por cuanto que procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de. Me llamó mucho la atención esto. Yo creo que todos nosotros de alguna u otra manera hemos iniciado una vida buscando a Dios. Algunos con una idea más clara, otros con una idea menos clara, pero todos estamos casi instintivamente, espiritualmente buscando a ese Dios que nos ama. Y ya sabemos cosas que tenemos que hacer. La mayoría de nosotros sabemos qué es bueno y qué es malo también. Pero lo que yo estaba pensando es que siempre va a aparecer alguien en nuestro camino para tratar de disuadirnos de que sigamos el camino que Dios nos ha marcado. Personas, claro, yo diría Satanás en individuos para venir y poner en nosotros tropiezo. Yo no sé cuántos de los presentes de alguna u otra forma han sentido que ha habido tropiezo en su vida cristiana, que usted no es el cristiano que quisiera ser, porque ha habido algo que ha pasado en su camino. Alguien le ha desalentado. Muchas ocasiones, hermanos, yo me he dado cuenta que se ha ido gente de nuestra congregación porque algunos de nosotros no les dimos la recepción que ellos esperaban. O simplemente no les saludamos o algo y se han ido y ya no han vuelto a la iglesia. Mi pregunta es, ¿habremos perdido a alguien para siempre? O ojalá que hubieran ido a algún otro lugar, a otra iglesia, pero muchas veces nunca más vuelven a una iglesia. Se dice, hermanos, que Gandhi, un famoso, yo lo admiro mucho a Gandhi, hermanos, porque fue uno de los hombres que para mí tuvo un evangelio que lo manifestó en su vida allá en la India. Y se dice que cuando él llegó a Inglaterra, porque ustedes saben la forma de Gandhi cómo era. Él traía su chivita con él siempre porque tomaba leche y no la dejaba por cuestiones de salud. Y que llega, pues no lo dejaron entrar a la iglesia ahí en Inglaterra. Y dicen que nunca más volvió Gandhi a una iglesia. Y eso a mí en ocasiones me da tristeza. ¿Por qué? Probablemente aquellos hermanos cristianos no entendían que aquel indio tenía deseos allá en su corazón de buscar a quién. A Dios, pero alguien por el motivo de esa chivita o lo que fuera, o por simplemente que no era un inglés como los demás, no le dieron entrada, porque antes las iglesias no dejaban entrar a los negros, a los que no eran de su línea, de su nacionalidad. Pero ¿cuál era el resultado? Apartar a la gente ¿de quién? De Dios. Y me ha hecho pensar que nuestra iglesia tiene que ser una iglesia abierta, donde todo lo que tenemos que hacer nosotros es no traer rebelión contra Dios en las gentes que quieren seguir al Señor. El Señor Jesucristo fue un poco enfático en este asunto. Dijo que aquel que escandaliza a uno de esos pequeños, le fuera mejor que se atara una piedra de molino y se echara a lo profundo ¿de qué? Del mar, que escandalizar a esos que Él ha llamado a servirle.
Eso me da a mí un poco de preocupación. En los tiempos bíblicos, esto se pagaba con la vida. Si alguien desanimaba a alguien, simplemente intentaba, dice, si tu hijo o tu hija o alguien te dice en secreto, vamos, allá están adorando a un Dios. Y que tú consientas, o sea, si tú consientes, pues ya estás fuera, ¿verdad? Pero si tú oyes eso, lo que tienes que hacer es inmediatamente llevarlo ¿a dónde? Al matadero, diríamos. Y tu mano será primera sobre él. Fuera hijo, fuera hermano, fuera esposa, quien haya sido, tienes que exponerlo ante las autoridades para que lo maten, porque él trató de apartarte de la fe que Dios te había de antemano enseñado. He estado pensando que en este 2018 queremos ser una iglesia verdaderamente sana. Pero probablemente no lo logremos si no tomamos en cuenta que aunque nadie nos va a matar, nosotros podemos ser de antemano personas que hagamos tropezar a otros. Y que eso se paga muy caro delante de Dios. Yo sé que vivimos en un tiempo de gracia, pero eso no quiere decir que debemos de abusar de la gracia. Yo considero que debemos respetar y tener en alta estima lo que Dios hizo por nosotros. Y tratar de respetar la fe de las personas que nos rodean. Respetar lo que ellos dicen. El Salmo 122:1 dice: yo me alegré con los que me decían, ¿qué? A la casa de Jehová iremos. El salmista se alegraba con aquellos que pronunciaban acciones de ¿qué? De fe, de servir, de adorar. Pero aquellos que desaniman, aquellos que sin darse cuenta están trayendo el juicio de Dios a sus vidas y a la iglesia, ellos tendrán que recibir alguna clase de juicio de parte de Dios, porque Dios no quiere que usted sea un elemento de apartar a otro de la fe en Jesucristo. Ese es un temor que debemos todos los creyentes tener, que mi fe, que mis acciones no vayan a desanimar a otros creyentes en el camino de Dios. Que yo no venga a ser piedra de tropiezo, que yo siempre sea ánimo para todos aquellos que están siguiendo por tiempo lejano o por tiempo cercano al Señor, que yo pueda ser ánimo para todos. Porque es terrible cuando nosotros nos olvidamos de nuestra vida y inconscientemente desanimamos a otros. No sé cuántas veces usted va de aquí de la iglesia y luego comenta con la familia: no, es que la iglesia estuvo feo el culto. Usted lo está diciendo inconscientemente, pero déjeme decirle que aún palabras así como esas pueden ser dañinas. El culto nunca puede estar feo. Sí, nada, nosotros no estamos haciendo las cosas muy bien, pero si Dios está con nosotros, entonces las cosas están bien. Sí, yo la riego, yo hablo de más, pero el Espíritu de Dios está aquí. Él está bendiciendo, los músicos no están haciendo las cosas muy bien, pero Dios está aquí. Entonces tenemos que evitar algunas cosas que puedan salir y dañar la fe de la iglesia. Y luego empezamos a hacer algunos cortes. Decimos: sí, es que la iglesia está, pues sí, pero hay otras mejores, Mira, hay otras iglesias mejores que esta. Es que aquí está mal, aquí esto, lo otro. Hermanos, no somos nosotros los que estamos llamados a juzgar a la iglesia. Nosotros estamos llamados a animar, a levantar el ánimo de los creyentes, a nunca apartarlos del camino. Había un himno que cantábamos, Yahshua, tú ya no lo sabes, que decía: si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, no me condenes tú por mi pecado, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Qué himno tan bonito, cuando tenemos miedo de que nosotros bloqueemos el camino de otros a servir al Señor. Hacía tiempo, hermanos, que en la primera iglesia donde yo estuve de pastor, había una joven, hermanos, que un día vino a mí y me dijo: pastor, yo quiero irme a estudiar para servir a Dios. Siento eso en mi corazón. Pero sucedió que
después de un tiempecito corto, ella cambió de parecer. Y finalmente me dijo, sabe que no puedo porque papá no me deja ir. Ella era la consentida de su papá, tenía otras hijas también, pero su papá no quería desprenderse de ella. Aquel hombre lo que hizo fue con esa joven es apartarla del llamado que ella tenía en su corazón. Ni modo, se quedó, no fue a donde ella pensaba ir. Y recuerdo que como un año o dos fui a visitar, ya no estaba yo de pastor, llegué y me encontré que ella había tenido ya una vida muy mala. Se había casado, le había dejado el esposo, ya era algo trágico. Y aquel hombre, que su hija era sus dos ojos, como dicen, parecía que se miraba en él una tristeza de la que no podía escapar. No sé si un remordimiento, porque él sabía que su hija había querido ir, prepararse para servir a Dios, pero que él estorbó. Y no sé si ese sentimiento lo llevó a la tumba, pero yo vi hasta que él partió con un dolor profundo de no haber él permitido que su hija sirviera al Señor. Yo creo que todos ustedes tienen que animar a sus hijos para las cosas buenas. Que no haya desanimador en su casa. Es más, anímelos, porque el no hacerlo puede ser mortal. Oí el testimonio de una joven, de otra joven también. Esto era de aquellos años cuando había eso que hace Singari de las carpas, evangelismo en carpas. Se dice que estaba un evangelista predicando en una carpa y la joven y su novio fueron a esa campaña, a ese momento de evangelización. Y el papá de la muchacha estaba allá afuera con los amigos del pueblo mirando hacia adentro. Cuando el predicador invita a aceptar a Jesucristo, aquella joven viene y acepta a Jesús con lágrimas en los ojos. El papá está ahí afuera con sus amigos, le dice, la están viendo a mi hija, ahorita está llorando en ese altar, mañana la van a ver diferente. Aquella muchacha venía con su novio, después de que salieron en su carro, fueron a la casa y luego llegó el papá. Le dice, hija, quiero hablar contigo. Te estuve viendo esa tarde allí en la carpa, pasaste adelante y estabas llorando. Y yo te prohíbo que sigas esa fe que tú pasaste a aceptar. Que ella estaba contenta, pero respetaba mucho a papá. Dice que cuando el papá se fue, la muchacha que había orado en aquel altar pidiéndole a Dios perdón y que su espíritu viniera a su corazón, después de que su papá se fue, ella oró otra vez y dijo, Señor, te pido que quites de mí el espíritu que me diste esta noche. Así es que quedó el vacío. Aquel papá no quería una mujer cristiana, que él quería una mujer intelectual que no tuviera nada que ver con religión. El siguiente día, su papá, como siempre, está para que ella vaya a la escuela, a la universidad, al colegio. Y cuando se va, el papá está orgulloso de ella. Pero dice que a la mitad de la tarde llegan los maestros con la muchacha y le dicen, se puso mala, así es que la traemos. Aquel papá está ahora sí un poco incómodo y la muchacha está enferma, con una fiebre muy alto. El papá va a traer al médico, porque en aquellos años no era como hoy que había mucha facilidad de médico. Y el médico la analiza, la ve y luego le llama al papá aparte. Le dice, Señor, quiero pedirle una cosa, no haga esfuerzo alguno. Su hija, en unos minutos más, si no en unas horas, ella va a morir. ¿Cómo creen que aquel padre se pone? Un día antes, él había prohibido que ella
fuera a servir a Dios. Ahora el médico le dice que trate de despedirse porque a su hija le queda muy poco tiempo. El padre no hallaba qué hacer. Su hija se estaba quemando. Y se acerca el papá y le dice: hijita, ¿cómo te sientes? Papá, siento que mis pies están en el infierno. Aquel hombre estaba desesperado, no creía, según él, en eso, no quería que su hija creyera en eso. No, vas a estar bien, hija. Pero la muchacha sigue: papá, tengo sed. Siento que estoy cayendo al infierno. Y aquel hombre le trajo agua y agua. Y decía: parece que el fuego me está subiendo y me está cubriendo. Y pasaban los minutos y aquella muchacha jadeante decía: papá, siento que estoy cayendo en el infierno. El espíritu que recibí ayer, después de que tú te fuiste, le dije a Dios que lo quitara. Y ahora siento que el infierno me está cubriendo. Y así, aquella joven, con un grito de terror, murió diciendo: me voy al infierno. Eso es muchas veces lo que se logra cuando apartamos a alguien de la fe que nace por Dios en nuestros corazones. Yo considero que este año tiene que ser un año cuando no vamos a ser como esos que sueñan, o esos que profetizan, o esos que estorban, o esos que hacen que otros se aparten de la fe. Yo quiero pedir que este año todos nosotros nos hagamos la idea que vamos a animar a otros al camino del Señor. Y que la pequeña fe o flama que hay en cualquier corazón, tratemos de que se avive. Hace tiempo que llegamos a un pueblo que se llama Bavícora, en la Sierra Pima de Chihuahua. Allí no quería nada con el cristianismo. Llegaron los médicos, llegó el doctor Nor y otros médicos, y la gente empezó a aceptarnos. La gente no quería nada con nosotros. Pero yo les dije un día: lo que quiero yo es solamente ver que la flama de fe que hay en ustedes pueda crecer. Ellos decían: somos católicos, creemos en la iglesia católica. Y yo le dije: no vengo a ver eso, vengo a buscar que la fe, la flama de fe en Dios que hay en ustedes pueda crecer. Hemos llevado los charros con el maestro que está aquí, y todo el fin es poder llegar a encender la flama de fe que hay en las gentes. Hay muchos de ellos que no viven una vida, digamos, muy honesta, pero estamos buscando que arda esa flama de fe en sus vidas. Por eso nos esforzamos. Por eso hemos hecho viajes para hacer festivales, para hacer cabalgatas. Don Lorenzo está aquí. Él ha ido con todo su equipo artístico. No es solamente entretener a las personas, es poder animar su fe, que crean en Dios. Debemos tener cuidado con nuestras palabras. No tenga palabras despectivas con aquellos que buscan a Dios en el área que quieran, pero que buscan a Dios. No detenga a otros que por su rista de pecado usted puede apuntarles con el dedo y decir: tú no eres de nosotros. No. Trate de animarlos. Yo he dicho: pongamos una alfombra roja en la iglesia para que entren los pecadores, los más pecadores, y brazos que puedan abrazarlos, porque Dios vino a ellos. No solamente vino a verlos, sino dio su vida para bendecirlos. Por eso muchas veces quisiera gritar a voz en cuello: cuánto Dios los ama, cuánto Dios los quiere.
Y no importa esos altibajos de la vida cristiana espiritual, Dios es fiel. Él sigue con los brazos abiertos, buscando animar, buscando que usted vuelva. Yo no creo que Dios en un momento dado dé la vuelta y no escuche cuando usted clama a Él. Por eso este año vamos a tener mucho cuidado, empezando con la familia. Dios quiere bendecir a la familia. No lo desanime, anímelos. Los vecinos, la gente que están en la iglesia, todos necesitamos ánimo. Tape su boca y no esté profiriendo palabras que dañen, que aparten, que alejen a alguien de Dios. Este es el día cuando Dios quiere que todos, sin excepción, podemos tener una fe viva en Él, hacer lo que Él quiere que hagamos, hacer lo que Él nos llamó a hacer, y que nadie se atreva a estorbar al Señor, porque es terrible estar en contra de Dios. Usted podrá tener enemigos de cualquier índole, pero le recomiendo que a Dios no lo tome como enemigo. Y Dios ama a sus hijos. Más te valiera ponerte una piedra al cuello y echarte al profundo del mar que escandalizar a uno de esos pequeños. Si ha sido motivo de que alguien no siga a Dios, yo diría que en esta tarde debes pedirle a Dios perdón. Si ha dicho cosas que han desanimado a alguien, pídele a Dios perdón. Y que nunca, nunca salgan palabras de desánimo de tu vida, porque todos fueron comprados con sangre. Póngase de pie en esta hora. Me imagino aquel papá que tenía todo su anhelo de que su hija no fuera una religiosa, fuera una intelectual, pero que vio que de su mano se escurría para irse, según ella, al infierno. Yo no sé en esta tarde cuántos de los que están aquí sienten que el Espíritu Santo está obrando en sus corazones y que es un momento propicio para que usted le pida a Dios perdón, pero también para que usted le diga a Dios: Señor, si he andado lejos o fallando, ya no quiero hacerlo. Quiero este 2018 ser un objeto de animar a otros. Quiero ser un porrista de los que sirven a Dios. ¿Cuántos jóvenes se han ido de nuestra iglesia? Porque ha faltado alguien que los anime, alguien que le dé un abrazo. Pero ¿cuántos criticones puede haber aquí en la iglesia? Que estamos simplemente criticando: mira cómo traes esto, mira cómo traes acá esto otro. Creo que estamos llegando a un punto donde tenemos que ceder ante el amor de Dios. Y si usted puede hacer algo, hágalo hoy. Usted nunca sabe si mañana nunca va a tener vida. Yo le decía el día de ayer, cuando vine aquí a los matrimonios, me sentí muy mal. Podía haber, esta mañana no haber amanecido. No he comprado mi mañana. Este día es solamente mi día, cuando puedo hablar y animar. Mañana no puedo hacer nada, ni puedo hacer nada ayer, solamente hoy. Dice la Biblia: este es el día de salvación. Ese es el día aceptable. Es el momento cuando podemos hablar con Dios y también hablar con aquellos que nos rodean. Y si hemos fallado, este es el día. Dice
Dice Isaías, vengamos y pongámonos a cuentas. Si nuestros pecados fueren como la grana, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, ¿verdad? Es un momento. ¿Cómo siente usted su corazón hoy? ¿Siente que usted no es digno de estar en la presencia del Señor? Si alguien se siente que no es digno de estar delante de Dios, yo lo invito para orar por usted esta tarde. Y no solamente lo invito a venir al altar, pero yo lo invito para que me dé el permiso de abrazarle y orar por usted. Si usted se ha sentido, véngase, hermana. A veces lo sentimos, no soy digno. No sé quién más quiera venir, hermanos. A veces nos sentimos que no somos dignos, pero Dios nos ama tanto. Él ha dado todo por nosotros. Señor, gracias porque tú nos amas.